Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a hablar acerca de este proyecto de ley que tuvo su veto presidencial. Damos la bienvenida a Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad de la Asamblea, que ha tratado este proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza. Y bueno, tras el veto de Carondelet, esta objeción parcial que hizo, ¿qué nos puede comentar, asambleísta? Bienvenido, lo escuchamos. Muy buenos días, un saludo afectuoso a todos ustedes, a los oyentes de este importante programa, de este importante medio de comunicación. El uso legítimo de la fuerza está en su etapa final. El presidente hizo observaciones a 21 textos. En porcentaje es muy bajo, es apenas el 16%, pero en contenido sí nos ha generado muchas preocupaciones. Hemos convocado en 5 sesiones de comisión a varios expertos, a instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, a la Academia, y hay una coincidencia en que los textos enviados por el presidente en su mayoría presentan inconstitucionalidades, y sería un precedente terrible que la Asamblea apruebe o permita que esos textos entren en vigencia, ya que se van no solo contra la Constitución, sino además contra las sentencias de la Corte Constitucional y los estándares internacionales. Ahora, asambleísta, ¿en qué medida estas objeciones del presidente van en contra de la Constitución y en contra de estándares internacionales? Ahí tenemos varios temas. Por ejemplo, que voy a mencionar se contrapone a los estándares internacionales. Nosotros habíamos manifestado que hay que darles garantías, por ejemplo, a nuestros policías para que puedan actuar frente a la delincuencia. Y hemos planteado de que si un policía dispara contra un delincuente para salvar una vida, no sea sentenciado, porque está cumpliendo con su deber, porque está salvando una vida. Sin embargo, lo que sí se plantea es que se generen procesos de rendición de cuentas, procesos de investigación. Eso para transparentar de que no haya un mal uso de esta herramienta. Sin embargo, el presidente ahí está debilitando totalmente estos procesos de investigación. Otro tema que nos preocupa es el rol de las Fuerzas Armadas. Nosotros consideramos que tienen que jugar un rol más protagónico en el tema del combate a la inseguridad, y ellos tienen 2 funciones claves: uno, el control de armas, y otro, la custodia de las fronteras. Les hemos, en esta ley, facultado a las Fuerzas Armadas el uso legítimo de la fuerza para que los 365 días del año puedan hacer control de armas en todo el territorio ecuatoriano, y también fortalecerles en su rol de custodiar las fronteras por donde entran las drogas y las armas. Sin embargo, el presidente ha ido más allá. El presidente, por ejemplo, en un contexto de protesta social, plantea que las Fuerzas Armadas no actúen únicamente en estados de excepción, como establece la Constitución, sino que puedan actuar fuera del estado de excepción. Eso está prohibido por la Constitución, y también los estándares internacionales han limitado la acción de las Fuerzas Armadas en el control del orden público porque tienen otra formación. Ellos están preparados para defender nuestro territorio, para disparar y matar cuando alguien atenta contra nuestra soberanía. Y ese es un tema extremadamente delicado. Y así podemos seguir enumerando muchísimos más. Algo que a mí me preocupa, por ejemplo, es que nosotros somos conscientes de que el uso de animales, caballos y equinos, son importantes y ayudan a las fuerzas policiales a cumplir con su rol. Por ejemplo, en una salida de un estadio, de un coliseo, estos animales ayudan a mantener el control, a dispersar acciones violentas. Estos animales ayudan a detectar drogas, ayudan en procesos de rescate, y ahí no hemos limitado su actuación, pero hemos sido puntuales en un tema específico. No pueden ser utilizados para ejercer fuerza contra
la protesta pacífica. Y esa excepción, incluso esa excepción, el presidente la elimina, poniendo en riesgo a los ciudadanos, porque hemos visto agresiones contra los ciudadanos por parte de quienes dirigen o llevan el control de estos animales. Con caballos y perros han sido atacados incluso periodistas en videos que nosotros pudimos ver del 2019, y también ponemos en riesgo a los animales que tienen derechos, que se establecen la protección y que no pueden ser expuestos a golpes, a piedras, a palos, y incluso eso el presidente ha restringido. Ahora, ¿qué va a pasar con este proyecto de ley asambleísta cuando ya se define en el Pleno esta situación, este veto parcial del Ejecutivo? Mire, estoy extremadamente preocupado por varios temas. Nosotros tenemos que ratificarnos con 92 votos. Si no tenemos 92 votos, entraría por el Ministerio de la Ley. En su conjunto, la ley es buena y positiva, pero estas observaciones del presidente sí generan un temor, porque incluso alguien, una institución, un asambleísta, un ciudadano, puede presentar una acción de inconstitucionalidad y pone en peligro a la ley. Hay un tema en particular que me preocupa y es muy delicado, y es un término que se denomina la percepción subjetiva del riesgo. Ese término ha sido eliminado a nivel internacional porque genera gran peligro para la ciudadanía. Nosotros hemos sido claros en la ley que cuando un policía actúa contra un delincuente es para salvar una vida, y cuando hay un riesgo inminente, es decir, yo como policía veo que un delincuente va a disparar contra un ciudadano, yo puedo utilizar mi arma letal para salvar esa vida. Sin embargo, la percepción subjetiva del riesgo faculta para que la policía pueda hacer uso legítimo de la fuerza porque percibió que había un riesgo, porque escuchó que estaba armado, porque se le hizo ver que tenía un bulto en la cintura y parecía un arma. Y entonces eso genera un gran peligro, porque esa percepción, como su nombre lo dice, subjetiva del riesgo, puede ser una carta abierta para que el policía, sin un debido entrenamiento, pueda disparar contra cualquier ciudadano y justificar de que había una percepción subjetiva de riesgo. Eso a nivel internacional ha sido desechado, y es impresionante cómo quien le asesora al presidente ha incorporado estas inconstitucionalidades. La Asamblea debería estar al margen de iniciar un proceso de permitir que esta ley pase cuando está presentando contradicciones frente a nuestra norma constitucional y a los estándares internacionales. Ahora veo que la Defensoría del Pueblo también se ha alineado en el sentido de que no están rechazando estas objeciones que ha hecho el presidente a esta ley. ¿Cómo vemos esas observaciones que ha hecho la Defensoría del Pueblo? Y bueno, nuevamente, ¿qué esperar de lo que salga de este proyecto con todo lo que se ha dicho públicamente? Sí, mire, nosotros hemos actuado con responsabilidad y no hemos tomado la decisión como comisión. Hemos tomado la decisión en base a la información que nos han entregado instituciones como, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que usted la ha mencionado, la Procuraduría de nuestro país, la academia, expertos juristas y expertos en seguridad y sectores de la ciudadanía. Es decir, aquí lo que me da temor que pase el día de mañana es que un trabajo que debe ser eminentemente técnico se politice, y para tener un discurso algunos sectores puedan sumarse al planteamiento del presidente sabiendo que eso se va a revertir contra el pueblo. Porque le voy a dar un ejemplo, y es el manejo de las palabras. Por ejemplo, ¿a qué ciudadano no le interesaría escuchar que las Fuerzas Armadas salgan a controlar el orden público, ya que estamos en un ambiente de paz y no tenemos guerra, que los soldados del Ecuador ayuden a la policía a controlar el alto índice de delincuencia? Suena bien, suena atractivo, y se puede buscar mecanismos de cooperación, pero no como el presidente lo plantea, porque eso significa que pueden haber excesos, especialmente cuando hay movilizaciones y protestas sociales. Lo que tenemos que hacer es fortalecer a nuestra policía. Un soldado no es un policía. No tiene la formación. Un soldado defiende un territorio. Un soldado no hiere. Un soldado no neutraliza. Un soldado dispara para terminar con una vida y defender nuestro territorio.
Y no se trata de formarles durante varios meses o varios años. Ese es un tema peligroso. Y yo quiero insistir también en el tema de la percepción subjetiva del riesgo. Una de nuestras expositoras nos manifestaba que en un país sudamericano, cuando estaba abierto el tema de la percepción subjetiva del riesgo, hubo 30 ciudadanos que perdieron su vida, que supuestamente estaban armados y que no lo estaban. Esos términos, esa carta abierta de la percepción subjetiva del riesgo puede generar esas mismas consecuencias en nuestro país. Hay que fortalecer a nuestras instituciones para que luchen contra la delincuencia, pero hay que mantener ese equilibrio para que no se cometan excesos que se pueden revertir contra nuestra propia ciudadanía. Qué complejo, y ahora que menciona también al procurador Íñigo Salvador, era evitado tomar partido, pero sin embargo en la comisión me identificaba en el texto, por ejemplo, problemas de sintaxis o redundancias que podrían dar lugar a distintas interpretaciones, y esa era una de las preocupaciones que expresaba el procurador en ese sentido. ¿Qué nos puede comentar, asambleísta, y qué hacer con esta ley? Porque según están las cosas podría correr el riesgo de que, bueno, vaya aprobada como está con el veto presidencial. Sí, mire, el procurador, como usted lo ha manifestado, y hay que ser claros y transparentes, fue muy prudente en sus expresiones, pero claro, quedó evidenciada una preocupación de que hay una contradicción contra la Constitución de la República, ¿no es cierto? Entonces, no es algo que se pueda ocultar. Aquí es cuestión de comparar el texto del presidente con nuestra Constitución o las sentencias de la Corte y vamos a encontrar que justamente hay estas contradicciones. ¿Qué esperamos? Yo espero de que se alejen algunos sectores del populismo, de ese populismo que tanto daño le hace al Ecuador. Suena muy atractivo el decir que necesitamos más sectores luchando contra la delincuencia, a la aduana, a los policías municipales, a los bomberos, a los agentes de tránsito, porque así propone el Ejecutivo. Suena atractivo, pero ese puede constituirse en un gran riesgo. Independientemente de que sea positivo o negativo esa intención, lo que cuenta es que se va contra la Constitución. Yo puedo dar un pronunciamiento este momento de que he podido hablar con varios sectores. Por ejemplo, he hablado con UNES y ellos han visto también este peligro. He hablado con Pachacutic, ellos también están extremadamente preocupados por estas objeciones del presidente. He hablado con asambleístas independientes y también están extremadamente preocupados. El bloque de Izquierda Democrática, que como ustedes saben, por un problema interno, tiene dos grupos, podemos llamarlo así. Los dos grupos están preocupados por estas objeciones. Y claro, ¿quién nos queda? Nos queda el BAN, que es de la bancada de gobierno, que evidentemente, a pesar de que saben que hay inconstitucionalidades, tienen que respaldar a su presidente, por lo tanto con esos votos es muy difícil contar, y el Partido Social Cristiano, con quien todavía no he podido tener una posición oficial, pero en manos de ellos está el conseguir los 92 votos, y en manos de ellos está el impedir que estos actos inconstitucionales puedan afectar al pueblo ecuatoriano. Es muy delicado lo que el presidente está planteando. Es complejo, asambleísta, y quizás hay alguna fecha tentativa en donde el Pleno ya pueda tratar este proyecto de ley. El día de mañana, jueves en la tarde, así que estamos ya en la recta final. Ya está definida la agenda. Sí, estamos ya en la recta final. Ayer nos anunciaron la fecha y yo quiero manifestarles que esta ley ha sido trabajada técnicamente y ha sido ampliamente debatida. En su contexto global es positiva, pero estos puntos que el presidente está planteando sí generan preocupación, van a distorsionar ese trabajo técnico que realizamos y va a hacerse presente la politiquería, el populismo que busca captar la simpatía de un determinado sector explicándole una verdad a medias. Yo le insisto, yo podría aquí dar un discurso hermoso diciendo que estamos en tiempos de paz frente a otros países y que las Fuerzas Armadas deberían salir a combatir la delincuencia. Suena bien, pero así no es la realidad. En todos los países del mundo en donde a las Fuerzas Armadas se les ha facultado el control del orden público, ha generado problemas, excesos, violaciones de derechos humanos. Su enfoque es otro. Ellos son muy importantes para nuestro país. Yo valoro mucho a las Fuerzas Armadas
Ellos cumplen un rol, por ejemplo, de asistirnos en todos los desastres naturales que se presentan en el país. En el Carchi hubo sismos, se derrumbaron casas y estuvo presente las Fuerzas Armadas dando asistencia, colaborando, apoyando a los damnificados. Ellos pueden jugar un rol protagónico si custodian nuestras fronteras y son un filtro para que no ingresen las drogas y las armas a nuestro país, que son los elementos que generan la violencia que vivimos. Ellos pueden jugar un rol protagónico cuando realizan un control de armas en todo el territorio ecuatoriano. Si les damos esas facultades, pueden cambiar muchas realidades que vivimos en determinados barrios por estas olas de violencia. Eso es lo que hay que hacer. No hay que generar un discurso falso, sino hay que fortalecer a nuestras instituciones para que dentro de sus competencias puedan jugar un rol protagónico. Muy importante y bueno, veamos qué sucede. Mañana estaremos expectantes de asambleísta. Gracias por este diálogo y que salga lo mejor del Pleno con esta ley de uso legítimo de la fuerza. Gracias a Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad de la Asamblea Nacional, que ha tratado este proyecto y que bueno, mañana se trata en el Pleno como nos ha comentado. Estaremos pendientes. Muchísimas. Gracias. Gracias y solo anunciarle que esta comisión tiene ya presentado 5 leyes al Pleno de la Asamblea para que se debatan, 5. Ese es un estándar alto de productividad y esperamos que se le dé la prioridad porque la inseguridad es la principal